que habían decidido como bloque votar. Nosotros después lo hablamos con Gerardo Morales, nos atendió en una reunión cuando hubo una marcha ahí en el Congreso, y nos dijo: nosotros vamos a votar a favor, ya lo decidimos. Por eso yo le había dicho que quede tranquilo, porque la audiencia fue después. Nosotros sabíamos que teníamos cerrado con los bloques mayoritarios, que teníamos trabajado y chequeado todo en las provincias. La audiencia le habían pedido Cano para molestar, digamos, pero que no era una audiencia que los senadores iban a ir a escuchar argumentos a favor, en contra y decidir, sino que ya estaban los compromisos asumidos. Entonces dijimos, bueno, andá, hablar lo mejor posible, pero tampoco... ¿Quiénes eran la parte de jurídica que estaba ahí? Jurídicos, y había desde la Asociación de Abogados de Buenos Aires estaba, el colegio estaba, pero después había Asociación de Abogados Penalistas, o sea, había asociaciones específicas, ¿no? Hasta había un juez que iba a venir del sur, que había estado comprometido con el tema de los fusilamientos de Trelew. Como lo escracharon antes, no vino el juez se abstuvo de venir. Pero los que había ahí eran, entrando en la cuestión conceptual de la ley, había dos poderes que estaban fuertemente cuestionados: el poder de la corporación médica en cuanto a la hegemonía respecto de la internación y respecto de la conducción de servicios, por un lado, y por otro lado la hegemonía de los jueces para ser amos y señores en el tema de la internación. Ahí la convergencia de las dos corporaciones se veía muy muy claramente. Eran el poder que quedaba en retroceso a partir del avance de esta ley. Y lo que eludimos todo el tiempo fue el gambito de que esto se trataba de una discusión de médicos contra psicólogos, que eran dos cuestiones corporativas. Y lo que pusimos el acento fue aquello en lo que creemos, o sea, nosotros venimos postulando la cuestión de la interdisciplina desde hace muchísimos años. Recuerden, acá están los compañeros que quiero aprovechar para agradecerles que estén, presidenta y secretario general de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Olga Yeday y Andrés Añón, que han venido a acompañarnos. Con ellos, particularmente con Olga, que hace muchos años, que nos conocemos y hemos estado en circunstancias como estas. La ley de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires se promulgó en el año 2000, se reglamentó en el año 2004, se empezó a discutir en el 90 y pico, o sea, hace 14, 15 años que estamos trabajando, y ya ese modelo está en la ley 448, y estaba hasta en la Constitución y en la Ley Básica de Salud, como antecedentes que iban poniendo claramente un modelo que terminaba con lo que sería el modelo hospitalocéntrico y la idea del sistema manicomial no solo como un conjunto de instituciones, sino como un modo de pensamiento y como una estrategia asistencial. Entrando en los conceptos de la ley, me parecía muy importante esto que decía recién Leonardo. Los principios de Naciones Unidas para la protección de enfermos mentales, que sale como resolución 46/11991, OMS-OPS, justamente de esos principios se deduce una cantidad de cuestiones que están en la ley y que fueron particularmente cuestionados, como si tuvieran que ver con una acción contra, no la corporación médica. Por ejemplo, el artículo 12, que establece que la medicación solo debe producirse con fines terapéuticos y no como castigo por conveniencia de terceros. Eso está en los principios, no fue un invento. Artículos 14 y 15, la internación es un recurso restrictivo, lo que es obvio, restrictivo de la libertad, que debe ser lo más breve posible. El artículo 16, la plena vigencia del consentimiento informado. El artículo 18, la persona internada voluntariamente podrá decidir en cualquier momento el cese de la misma. O el 22, establecimiento de la figura del defensor y el establecimiento de la creación del órgano de revisión. Todas estas ideas que se van desplegando en distintos artículos de la ley estaban en estos principios que no tienen rango constitucional en el sentido que deben ser cumplidos obligatoriamente, pero la OMS y la OPS plantean que las legislaciones de los países miembros se tienen que ir adecuando a esta normativa que es del año 91.
o sea, tiene 20 años, digamos, ¿no? En principio, una de las cuestiones que escuchamos como cuestionamiento a la ley es: esta no es una ley de salud mental, esta es una ley de derechos humanos. Esto lo escuchamos varias veces. Me gustaría preguntarle a Leo respecto de esta cuestión, porque la cuestión de los derechos está en el encabezado mismo de la ley, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo fue el criterio de establecer todo esto en el principio, ¿no? No, a mí me parece que me pondría contento que se la considere más. Incluso yo, no solamente una cuestión con los médicos, hay otras disciplinas, digamos, que han venido a hablarme digamos, con alguna observación o cuestionamiento en relación a la ley, y que lo hacen desde la perspectiva de la disciplina, digamos, ¿no? Yo no voy a decir quién porque importa, pero es decir, estamos preocupados porque nuestra disciplina no está en la ley. Y yo, ¿por qué tendría que estar, digamos? En realidad habla de la interdisciplina, menciona sin ser exhaustiva alguna, y habla de no la cierra, digamos. O que leen la ley desde la perspectiva de en qué me sirve o no me sirve a mí. Y yo lo que les planteo, pónganse en lugar del paciente y lean la ley. Después hablamos, porque está hecha desde la perspectiva del derecho de las personas, digamos. Y cuando digo paciente no me refiero al paciente internado, me refiero a todos los ciudadanos, todos nosotros que podemos necesitar algún servicio y qué garantías quisiéramos. Es más, algunos, por ejemplo, plantean, esto me pasó en el hospital, en el de emergencia, ¿cómo se llama? El alvear. Que bueno, que alguien manifestó como cierta cosa de ofensa de cómo van a, yo no sé si fue con esto de la medicación, cómo van a pensar que uno va a utilizar la medicación como castigo, ¿por qué tanto control? Si uno, digo, con ese criterio yo me puedo ofender porque el Código Penal dice que no se puede matar. ¿Y cómo van a pensar que yo voy a matar? ¿Quién fue? Hasta hay lecturas narcisistas de la ley, digo, pensando, la ley fue escrita para mí. Contra mí. Entonces, bueno, la ley está pensada desde la perspectiva del ciudadano, de la garantía del acceso a la salud y desde las garantías que necesita para restringir cualquier situación de abuso de sus derechos en función de un tratamiento. Está pensado desde ahí. Y los principios de Naciones Unidas, para nosotros es básico tomarnos de principios establecidos internacionalmente por Naciones Unidas, a la cual Argentina pertenece, porque además estamos de acuerdo absolutamente con su contenido. Y creo que hoy Javier Vázquez, que es no sé exactamente el cargo, pero es relator. No, es asesor en legislación. Asesor en legislación en salud mental de la OMS. Él está en Washington y hoy no sé cómo cayó, porque vino con Hugo a una reunión que tuvimos en la Dirección de Salud Mental, y nos decía que esto que es extraordinario que estén incorporados los principios, porque amplía mucho más todo lo que plantea la ley. Lo que nos decía es que en la OMS consideran que esta ley, digo lo que decía él, no que me quiere mandar la parte, pero que en la OMS es considerada la ley más avanzada, pero no en materia de salud mental, en materia de salud. Dice que aún tomando otras legislaciones en salud, no necesariamente de salud mental, esta es la más avanzada. Probablemente también porque es la última, digamos, pero que ellos la toman como modelo, y que además la directora de la OMS le encargó a él que escribiera todo el proceso de discusión de la ley para poder tener ese registro. Así que nos viene bárbaro porque si lo escribe él, no tenemos que escribir nosotros. Perfecto. Perfecto. Sí. Me parecía muy interesante la idea del órgano de revisión, ¿no? Lo mismo que la figura del defensor, pero particularmente el órgano de revisión. En tanto, la ley es sumamente precisa en cuanto a los pasos que tienen que seguirse en los casos de internación, es muy precisa. Y por fin, finalmente deroga la ley 22914 que hemos padecido durante tantísimos años. Y por otra parte,
digamos, fija criterios, digo, más allá de determinar los tiempos, los procesos, los momentos en que debe hacerse una intervención, abre la cuestión de la toma de decisiones a otras organizaciones que no son estrictamente o no son exclusivamente el juez. Es decir, abre el sistema, digamos, a las organizaciones de familiares, de derechos humanos, asociaciones de profesionales. Supongo que esto en la reglamentación luego se verá más cuidadosamente, pero me parecía que tenía que ver con un proceso de democratización, es decir, que el sistema manicomial se abre no porque se abra la puerta, sino porque se abren las cabezas, es decir, donde deja de ser hegemónico, digamos, y cerrado, y aparte ajeno a todos los que están implicados, digamos, ¿no? Digo, si la decisión la tiene que tomar un juez que está en otro lado, digamos, ¿no? Y que recibe una causa, y a lo mejor nunca lo vio al paciente, no tiene idea de cómo es, cómo habla, que no forma parte, digamos, del sistema de salud, pero incide sobre el sistema de salud, y dejar al juez, a mí me sonaba un poco irónico, ¿no? O sea, dejar al juez en un punto de la ley que me pareció genial, pero irónico, como el que tiene que determinar la internación cuando la institución no quiere aceptarla. Digamos, como invertir la relación, digamos, ¿no? En el sentido de si la arbitrariedad está del lado de la institución, el juez interviene del lado de las garantías, digamos, ¿no? No del lado de como de la imposición del castigo o de la pena. Por otra parte, al tratarse de una ley nacional, puede, tal vez sea importante explicar la idea de cómo debe ser cumplida esta ley en todos los distritos, al ser ¿cómo es? De orden público. ¿Qué significa que una ley es de orden público? A ver. Existen varias preguntas. Bueno, para empezar por donde quieras. El tema del órgano de revisión y la inversión del rol del juez. Para mí la clave del órgano de revisión es la incorporación de un actor nuevo que es la sociedad civil, digamos. ¿Cuál es la idea? Yo la verdad que no creo en los sistemas de control del control del control del control, digamos. Nosotros tenemos un sistema de control que es la justicia, que evidentemente ha fallado, digamos, ha tenido muchas fallas, por lo menos en el campo de la salud mental. Uno pudiera de eso decir, bueno, entonces saquémoslo y pongamos otro control. Y la verdad es que yo no tengo ninguna ilusión de que cambiando al otro la historia no se repita. Entonces, lo que dijimos es, bueno, vamos a revisar qué herramientas tiene la justicia, vamos a afinarlas para que haya menos riesgo de que se abuse de esas herramientas. Esto es lo que dice Carlos, es decir, que ya los jueces no internen porque no tienen por qué decidir ellos, que ya no tengamos que pedirle permiso para externar, eso ya está. Que solamente puedan, lo que explicaba Carlos, si la indicación del equipo de salud, porque a veces pasa, está, y el hospital o la clínica dice no tengo camas, que ahí sí. Esa fue yo me acuerdo una sugerencia, la única sugerencia que me acuerdo quién me la hizo, porque fue una maraña de pensamiento colectivo, fue de Alicia Stolkiner, que un día me dijo, cuando yo le dije, le vamos a impedir que los jueces internen, y ella se asustó un poco y dice, pero fíjate que hay casos en donde por ahí no es que el tema de ellos internan, sino que realmente el paciente necesita internación y la clínica, la obra social se lo saca de encima. Entonces, esto es lo que quedó como solamente podrán ordenarla cuando